Bueno, en este videito vamos a hablar sobre qué sucede cuando disminuye la glucemia con el metabolismo de lípidos, ¿sí? Pero para eso vamos a repasar un poquito lo que ya hemos visto. Por ejemplo, cuando estamos en ayuno o cuando hacemos mucho ejercicio, disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. El páncreas libera una hormona que es el glucagón, ¿sí? Y nosotros vimos que en esta situación metabólica, el hígado se pone a producir glucosa. Esperen que me quedo en colorcito. Glucosa. Produce glucosa de dos maneras. Una es rompiendo el glucógeno, degradando el glucógeno que tiene guardado en la glucogenólisis, ¿sí? Y otra forma de producir glucosa que tienen las células del hígado es a través de gluconeogénesis, ¿sí? Que utiliza, voy a escribirlo ahí mismo, me parece. Para la gluconeogénesis utiliza piruvato, puede utilizar lactato, puede utilizar glicerol, puede utilizar algunos aminoácidos para producir glucosa las células del hígado. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a achicar esto acá también. Si el hígado produce toda esta glucosa, y como vimos la vez pasada, lo hace para liberar esta glucosa a la sangre y restaurar los valores de glucemia, ¿qué utiliza el hígado como fuente de energía? ¿Qué usa el hígado como fuente de energía? ¿Qué va a utilizar? Bueno, y ahí primero tenemos que hablar de lo que sucede en esta situación de baja glucemia en las células del tejido adiposo. Yo les dije que en el tejido adiposo, vamos a hacerlo hasta abajo, les dije que en el tejido adiposo se almacenan los triglicéridos. En el tejido adiposo hay unas gotitas lipídicas, ¿sí? Unas gotitas de lípidos, donde se almacenan los triacilglicéridos, los triglicéridos. ¿Sí? En esta situación de baja glucemia, el páncreas libera glucagón, como les dije. ¿Sí? El glucagón va a activar un proceso metabólico en las células del tejido adiposo que se llama lipólisis. ¿Sí? El proceso de lipólisis consta de lo siguiente. El glucagón interacciona con su receptor en la membrana. Un receptor es una proteína que genera un efecto dentro de las células. ¿Sí? El glucagón viene, interacciona con su receptor y ese receptor genera un efecto dentro de las células. ¿Qué es lo que va a pasar? Dentro de las células se va a activar una enzima que es una lipasa. ¿Sí? Una lipasa que se llama lipasa sensible a hormonas. La lipasa lo que va a hacer es agarrar los triglicéridos y romperlos. Y va a liberar los productos de esa ruptura en la sangre. ¿Cuáles son los productos cuando rompemos los triglicéridos? Bueno, nos quedan los ácidos grasos solitos y también nos queda el glicerol, que se puede liberar al torrente sanguíneo. ¿Todo esto para qué? Como en la sangre hay poquita glucosa, muchos tejidos pueden usar ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, rompemos lo que tenemos guardado y lo sacamos a la sangre para que esté disponible para el resto de los tejidos. ¿Qué tejidos pueden usar los ácidos grasos? Todos, menos el cerebro y los glóbulos rojos. Pero después el resto, todos. ¿Sí? Entonces, todos incluyen al hígado. Estos ácidos grasos van a viajar por el torrente sanguíneo y van a ingresar en las células del hígado. Para poder utilizarlos como fuente de energía, lo que tenemos que hacer con estos ácidos grasos es activarlos. ¿Cómo los activamos? Agregándole al ácido graso una coenzima A. Entonces, el ácido graso que tiene en la coenzima A es un ácido graso que está activado. ¿Qué quiere decir eso? Un ácido graso que tiene ganas de que lo agarremos y lo rompamos y lo hagamos energía. Este ácido graso que no tiene la coenzima A no iba a querer que lo oxidemos, que lo rompamos, que lo hagamos energía. En cambio, ahora que tengo el ácido graso activado, sí tiene ganas de que lo agarremos, lo rompamos y hagamos energía. ¿Sí? Eso significa activar, en este caso, el ácido graso.
Una vez que está activado ese ácido graso en el citoplasma de las células del hígado, lo que va a pasar con este ácido graso es que va a ingresar hacia el interior de las mitocondrias. Ese ácido graso activado va a ingresar hacia el interior de las mitocondrias. ¿Cómo va a ingresar? Gracias a lo que conocemos como transportador de carnitina. En la membrana de las mitocondrias hay unas proteínas que forman el transportador de carnitina y es el que permite que los ácidos grasos activados ingresen hacia el interior de las mitocondrias. Una vez que estamos en el interior de la mitocondria, ese ácido graso activado va a ser oxidado y lo vamos a transformar en un montón de acetil-CoA. ¿Sí? Un montón de acetil-CoA. Esta vía metabólica es la que llamamos beta-oxidación. ¿Sí? No se confundan nunca la lipólisis que sucede en el tejido adiposo con la beta-oxidación que sucede en los tejidos que están usando los ácidos grasos como fuente de energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En esta vía metabólica, ahora como vamos a ver en el siguiente videito, vamos a producir acetil-CoA, pero también vamos a producir moléculas transportadoras de electrones como el FADH2 y el NADH. ¿Sí? Muchas. Este acetil-CoA que se produce en la beta-oxidación puede ser utilizado como fuente de energía, ingresando al ciclo de Krebs, donde se producen más moléculas transportadoras de electrones. Todas esas moléculas van a la cadena respiratoria para la producción de ATP, como ya sabemos y venimos viendo hace millones de años. ¿Sí? Todo esto obviamente dentro de las mitocondrias. Pero además, ese acetil-CoA que se produce por la beta-oxidación puede ser utilizado en las células del hígado, que es el único que puede producir esto. Puedo usar este acetil-CoA para producir unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos son muy importantes porque son moléculas que el hígado puede liberar a la sangre, como libera la glucosa, y estos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por el resto de los tejidos, por el hígado no, pero por el resto de los tejidos, como una fuente alternativa de energía. ¿Sí? Entonces, es importante que sepan esto. La utilización de ácidos grasos como fuente de energía lo pueden hacer todos los tejidos menos el cerebro y los glóbulos rojos. O sea que el músculo también puede usar ácidos grasos como fuente de energía en esta situación de baja glucemia. Pero solamente el hígado puede producir cuerpos cetónicos, que son estas moléculas que van a ir a la sangre y pueden ser utilizadas por el resto de los tejidos como fuente de energía. ¿Sí? Es importante que eso quede claro. ¿Sí? La producción de cuerpos cetónicos es lo que llamamos cetogénesis. Esa es una vía metabólica que llamamos cetogénesis. Y ocurre en las células del hígado en esta situación metabólica que les estoy contando acá. ¿Sí?